Saludos, señoras, señores. Les hablamos de nuevo desde la página de Facebook de Focus Pyme. Estamos en el Centro de Congresos de Elche, donde siguen desarrollándose. Estamos ya en la recta final de esta edición de Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana. En estos próximos minutos les vamos a ofrecer el plenario con el título de Humanizando la transformación digital. Van a participar Jorge de los Santos, escultor, pintor y analista de cultura, y también Juan Luis Polo, socio fundador y director general de Good Rebels. Es lo que va a ocurrir en estos momentos en el auditorio. Durante toda la mañana en diferentes conexiones les hemos mostrado todo lo que ocurría aquí en el auditorio, también en la sala de exposiciones con las diferentes mesas que se han desarrollado. También hemos tenido la oportunidad de ofrecerles las declaraciones del conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, igualmente la entrega de los premios 5U en las dos categorías, Startup y Startup Junior. Hemos tenido esa oportunidad de mostrarles los tres ganadores en la categoría Startup y los 5 premios de la categoría Startup Junior. Los 15 finalistas de la categoría Junior y las 9 de Startup han estado exponiendo durante toda la mañana sus diferentes proyectos y el jurado es el que ha decidido los ganadores. Comienza ya esta ponencia, modera Gemma Mateos y la escuchamos ya en directo. Evidentemente el mundo es de los valientes y de los que hasta ahora no tienen hambre. Y también sabéis apreciar la suerte que tenemos de poder contar aquí tan cerquita con dos expertos como Jorge de los Santos y Juan Luis Polo. Bueno, empezamos esta recta final de estos 2 días intensos en los que ha habido sinergias, networking, formación, información, empresas, emprendedores, concurso, premios y un montón de cosas interesantísimas que estoy segura que habéis aprovechado vosotros y el resto de compañeros que desde ayer están y han estado aquí en Elche. Bueno, os pongo en situación. El tema de este plenario lo conocéis, humanizando la transformación digital. ¿Y qué pasa? Pues que desde hace 25 años, cuando ese primer afortunado pudo acceder a Internet desde su casa, por primera vez fuera del ejército, de la universidad o de algún centro de prestigio de investigación, pues han pasado eso, 25 años, ha llovido muchísimo. Y ha llovido muchísimo no solo porque ha pasado mucho tiempo, sino porque las cosas han cambiado radicalmente. Si yo os pregunto si sois los mismos en todos los sentidos hoy que hace 25 años, seguramente me diréis que no. Y es que es así. Y no solo porque nos haya salido alguna arruga, alguna media cana, algunos casi la muela del juicio, sino porque hace 25 años no llevábamos adherido a nuestro cuerpo un aparato como este, no nos comunicábamos con nuestro entorno a través de WhatsApp o a través de las redes sociales. Ha cambiado el mundo y ha cambiado nuestra forma de estar en el mundo sin ninguna duda. También, por supuesto, a nivel profesional. También hemos cambiado en nuestras competencias individuales como profesionales, pero también en nuestra forma de interactuar dentro de un equipo. De todo eso y de las consecuencias o de la trascendencia que para las personas y para las organizaciones tiene la transformación digital es de lo que vamos a hablar en este ratito que tenemos por delante. Voy a contaros un poco cómo hemos pensado que sea este plenario que transcurra. Queremos poner el foco en las personas. Es una idea clara que desde la organización tienen desde el principio y, por lo tanto, como lo importante son las personas, vosotros sois exactamente tan importantes como nosotros. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que interactuéis, que no salgáis de aquí con la sensación de «wow, he asistido a una ponencia muy interesante», sino con la sensación de «wow, he formado parte de algo muy interesante». ¿Eso qué significa? Que yo iré lanzándole preguntas a nuestros ponentes, pero vosotros también podéis, debéis y tenéis que hacerlo. Ahí está Marta, que es nuestra azafata, así que cuando tengáis alguna duda, queráis intervenir o preguntar alguna cosa, solamente tenéis que levantar la mano para que Marta y yo os veamos y os podamos dar el turno de palabra a vosotros.
Bueno, como me he saltado el guión totalmente, voy a ver si lo puedo reconducir y ahora me toca presentaros oficialmente a los ponentes, que bueno, en la época de la digitalización tampoco tendría mucho sentido que yo me pusiera aquí ahora a leer un súper currículum de cada uno de ellos, porque estoy segura de que los conocéis de sobra y si no, ya lo habéis buscado en Google. Pero como tecnología y protocolo no están reñidos, yo creo que es de recibo que sí que hablemos de ellos, aunque sea muy brevemente, ¿vale? Así que permitidme que os presente a Jorge de los Santos, que está justo aquí a mi izquierda. Él es escultor, pintor y analista cultural. Se formó sobre todo en ámbitos de pensamiento y cultura muy diversos, religiones comparadas, historia del arte, filosofía. En los años 80 fue cuando desarrolló principalmente su actividad artística con gran éxito y la mayor parte de su obra por desgracia para nosotros, forma parte de colecciones particulares, pero también de algunas fundaciones internacionales que sí que se pueden visitar. Estoy segura de que lo habéis visto porque desde hace una década aproximadamente participa activamente como analista cultural en numerosos medios de comunicación, en Radio Televisión Española, en Cadena SER, en Onda Cero, en TV3 y un montón más. Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias bienvenido. por la presentación. Y forma parte de este plenario también, justo a la izquierda de Jorge, Juan Luis Polo. Juan Luis Polo es experto internacional en transformación digital empresarial y también es socio fundador de una empresa referente en este mundo de la digitalización, que es Good Rebels, antes conocida como Territorio Creativo. Juan Luis además dirige un equipo compuesto por más de 130 personas y esto es importante por lo que hablábamos, porque vamos a hablar de cómo se humaniza las corporaciones, las empresas en esta época de la transformación digital. Y además no lo tiene fácil porque esos 130 no están con él ahí al lado del despacho, sino que están repartidos por medio mundo. Juan Luis actualmente trabaja para empresas, para que os hagáis una idea, ¿vale?, de la magnitud de Toyota, Spotify, IKEA, Lexus, Telefónica, Fundación 11 y un montón más. Además, es autor de 2 obras de referencia que si no habéis leído tenéis que hacer justo al salir de aquí. Bueno, después de la siesta, que si no se os hará duro todo el día, y luego la lectura, que son Socialógil. Yo soy mucho de Murcia, con lo cual mi inglés es muy malo. Entonces, Socialholic, lo he dicho bien, ahora sí, que es una obra de referencia, como digo, de marketing, los nuevos medios y las redes sociales. Y la otra es Libertarios, que más de lo mismo. Como digo, si no las conocéis, es momento de que formen parte de vuestra biblioteca. Juan Luis también es presidente de la Asociación de Agencias Digitales y bueno, yo creo que como presentación general está bien porque lo importante es que aprovechemos el tiempo. Voy a lanzar una primera pregunta a los dos, ¿vale? Te daré primero a ti la palabra, Jorge. Perfecto. Para que estemos un poco en situación. Os lo recuerdo, ¿vale? Dudas, sugerencias, preguntas, levantáis la mano y Marta os dará la palabra. Bien, la primera pregunta, para que nos quede claro. Jorge, Juan Luis, cuando hablamos de transformación digital, desde vuestro punto de vista, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿Es solamente una dimensión tecnológica o va más allá? Es decir, ¿hay un carácter humanista en todo esto? Es un tema muy amplio, es un tema complejo, es un tema que es difícil resolverlo, digamos, en tips, ¿no? Yo me estaba acordando ahora, justo cuando me he sentado, que se contaba de aquella libertina de Madame du Deffand, que era una amiga de Voltaire en el siglo XVIII, ¿no? Y esto que voy a contar se conoce por el epistolario, por la correspondencia, ¿no? Que una vez estaba hablando con Monseñor de Polignac, que era el arzobispo de Polignac, y le estaba haciendo... Cuento todo esto por lo difícil que es empezar, digamos, en estos temas, ¿no? O sea, le estaba haciendo toda una referencia a lo que hizo el santo San Dionisio, San Disier, con relación, y le contaba, digo, oiga, es que después de decapitarlo anduvo 2 leguas con la cabeza bajo el brazo y tal, ¿no? Y Madame du Deffand cuenta que le dijo, dice, ay, monseñor, en estos casos lo difícil son siempre los primeros pasos, ¿no? O sea,
Y esto es un poco igual, ¿no? Arrancar ahora es un poco complicado con relación a la profundidad del tema y la amplitud, ¿no? Ahí, sobre todo, lo que llama la atención, digamos, de esta anécdota posiblemente es la cara que se le debió quedar al santo cuando se encontró con la cabeza debajo del brazo, ¿no? O sea, una cara un poco de estupefacción, que es un poco lo que nos ha pasado a todos los que por lo menos ya llevamos un tiempo recorriendo esto de la existencia humana, ¿no? Esa cara, sobre todo por la externalización, ¿no? De repente yo ya no estoy aquí, o sea, mi cabeza está ahí fuera, ¿no? Ya el saber ya no está en mí, o sea, como se ha intentado humanizar en ese proceso, digamos, de humanización, ese paradigma humanista, ¿no? Que era caracterizar lo humano, pero también decir cómo se alcanza lo humano. Ajá. Porque lo humano no es algo que nos viene de serie, o sea, nosotros nacemos en el mejor de los casos como homínidos, ¿eh? O sea, como pequeños primates que no tenemos, digamos, como ninguna capacidad, enormemente frágiles, enormemente desangelados, ¿no? Y uno alcanza, con el paso del tiempo, con toda una serie de procesos, digamos, que tienen que ver mucho en relación con nosotros, alcanza eso de la humanidad, ¿no? Pues en ese proceso de humanización siempre se nos ha entendido, o sea, se nos ha hecho creer que teníamos que acumular conocimiento, que teníamos que tener cosas dentro de nosotros, la cabeza nos teníamos que vestir por los pies y la cabeza tenía que estar encima de los hombros, ¿no? Y ahora de repente nos encontramos que no, que está todo ahí fuera, ¿no? Que el saber está ahí fuera, ¿no? Y ahora especialmente con la transformación digital, digamos, en estos últimos 15 años, que sirve de base a cuestiones muchísimo más complejas todavía y muchísimo más amplias, que son las tecnologías que vienen a llamarse convergentes, que es la inteligencia artificial, la dura y la blanda, que es la robótica, que es los procesos automatizados y la nanorobótica, que es la ingeniería genética, o sea, las biotecnologías, y que en fin, que nos presentan un porvenir absolutamente posthumanista en el mejor de los casos, o sea, conforme a estas tecnologías van a ayudar a que seamos mejores en cuanto a personas. O sea, yo conozco ya, por ejemplo, 3 o 4 personas que tienen 20 años menos de lo que marca su carnet de identidad. O sea, se han sometido, o sea, pero biológicamente, o sea, les haces una analítica y tienen niveles hormonales porque se someten a tratamientos posthumanistas, o sea, médicos, especialistas. La única particularidad es que los 3 son ricos, ¿eh? Eso sí, o sea, eso no, todavía eso la seguridad social no está, ¿no? Pero, en fin, que estamos ahí ya, ¿no? Y el sueño distópico, este sería el sueño utópico, es decir, yo me muero joven, o sea, con la sabiduría de un viejo, pero con el cuerpo de un joven, porque me muero, o sea, eso hasta ahora... Eso no ha cambiado de momento no ha cambiado, pero es curioso porque podemos imaginar que eso vaya a cambiar, pero no podemos imaginar, por ejemplo, algo imaginable como que es que nuestro sistema económico cambie. O sea, eso ya Zizek, por ejemplo, lo plantea, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos ante un reto tremendo, ¿no? Pues eso te digo, o sea, lo distópico sería el transhumanismo, es decir, el decir, oye, vamos a desaparecer como desapareció el Cromañón, por ejemplo, porque vamos a ser sustituidos por algo, una cosa, una inteligencia artificial ahí con un cuerpo robótico, con unas cosas que nos va a ir echando fuera, o sea, nosotros mismos parece que estorbamos en cierta medida, ¿no? Y eso, o sea, esa inquietud frente a la técnica no es algo nuevo en nosotros, o sea, eso pasa, por ejemplo, ya con el gran problema que tienen los antiguos griegos con la escritura. O sea, Sócrates, por ejemplo, era ágrafo. Sócrates, ya lo sabemos todos, ¿no? No escribía. Simplemente hablaba con la gente y dialogaba, entraba en la vía del logos, ese que decían los griegos, ¿no? Algo que también se ha perdido mucho, ¿no? Platón, por ejemplo, pues hacía pues, sus discursos, que eran como los diálogos, que eran un poco como de presentación de lo que es la academia, pero en realidad el núcleo duro de la filosofía de Platón no la conocemos porque tampoco la escribía, la explicaba oralmente en la academia, ¿no? Entonces, claro, frente a ellos esto de la escritura se presenta como algo novedoso, inquietante en distintos aspectos, o sea, inquietante sobre todo porque el enemigo de ese planteamiento que se hizo hegemónico en la filosofía eran los sofistas. Y decían, claro, si hay la escritura, resulta que a través de la escritura un profesional puede escribirte a ti, Gemma, un discurso que no sea tuyo. O sea, tú puedes pronunciar un discurso, puedes defenderte en un tribunal, puedes opositar toda una serie de cuestiones, pero en realidad ni siquiera las has pensado. O sea, no es que las hayas llegado a construir, es que ni siquiera las hayas pensado. Es decir, que ahí se desestabiliza un poco en relación a que lo que se pretende es el poder y no la sabiduría.
Eso, por ejemplo, es algo que inquietaba enormemente a los socráticos, a Sócrates fundamentalmente, ¿no? A Platón le preocupaba más que la escritura rompía el discurso ese dialógico, ¿no? El hablar entre las personas, el comunicarnos entre las personas, porque entonces se presentaba, venían los sofistas con el PowerPoint de la época, es decir, esto, esto, esto y esto, y usted se lo come y fuera, ¿no? Claro, además los griegos tenían un sistema educativo que era el ágora, distinto del foro romano, que allí se soltaba un concepto, se hablaba humanidad y entonces la gente discutía entre ellos sobre ese concepto, ¿no? O sea, quiero decirte que ha habido muchas cuestiones que han inquietado. El saber, por ejemplo, cambia con este uso tecnológico de la escritura. Véase ahora con la transformación digital. O sea, la Quinta Sinfonía de Beethoven es inimaginable que pudiéramos pensarla si no hubiera existido un sistema de notación musical. O sea, en las culturas que no tienen notación musical, o sea, que no tienen notas, que no pueden escribir, es imposible recordar la Quinta de Beethoven. Por lo tanto, es imposible ni siquiera pensar en construir una obra como la Quinta o la Novena, ¿no? O sea, la coral, o sea, es impensable, ¿no? O sea, el propio tipo de saber no solo se externaliza, sino que además cambia. Es el propio saber, ¿no? Y por último, y con relación a lo que decías al principio, con las personas, normalmente cuando se habla en un ámbito como este, empresarial, un ámbito económico y tal, de las personas, o sea, de los sujetos, de las personas que están sujetas, o sea, de alguna manera, ¿no? Siempre se suele hablar en dos términos, ¿no? Se suele hablar de que la transformación digital está en las personas, lo cual es un error. O sea, la transformación digital no está en las personas, la transformación digital es las personas. Es decir, nos está dando en el núcleo duro de nuestra propia constitución, de la propia condición humana. Y hay muchos aspectos que irán saliendo, supongo, después de la charla, que se están viendo modificados, que se están viendo erosionados y que se están viendo muy desgastados, ¿no? Y hay otra segunda cuestión, que es el decir la estrategia de negocio, o sea, las personas como estrategia de negocio. Es decir, las personas como cliente o empleados. Pero todos tenemos que recordar que nuestro querido público, antes que empresario, es ser humano. Y ahí de nada le servirá avanzar, digamos, en la capacidad de dar sentido a las cosas, simplemente creyendo que son utilidades, si su condición se ve alterada de una manera radical. O sea, nunca alcanzará cuestiones como la felicidad, cuestiones como el éxito, por más que acumule dinero, que acumule likes en su cuenta o que se euforice. Yo iba a decir, cuando le diera la palabra a Juan Luis, que él mismo dice de sí mismo que es experto en hacer lo contrario de lo que se espera de él. Pero el que primero ya me ha desconcertado ha sido tú, Jorge. Así que ya no sé qué esperar de ti, Juan Luis. ¿Tú qué tienes que responder? Nada, yo puedo quedar en esa posición de paso palabra. Ha quedado perfecto. Magnífico, ¿no? Mira, yo diría, como un poco tras esa primera pregunta, ¿no?, que tú enunciabas, lo que hay es un poco esa cuestión de esto de la transformación digital va de tecnología, va de personas. Yo creo que desde la primera ya nos estáis viendo posicionados y no le voy a rebatir una sola coma a este caballero que sabe muy bien de lo que habla debido a su experiencia y en lo que está inmerso, ¿no? La transformación digital va de personas. Somos nosotros los que estamos impulsando esa transformación digital cuando cada día, sin a lo mejor ser del todo conscientes, no voy a mirar a los que atesoran más años en esta sala, estamos relacionándonos socialmente como nunca lo habíamos hecho hasta ahora. Realmente la transformación digital somos nosotros. Eso es lo que tiene de digital. Eso es todo lo digital que hay. Bueno, lo digital tiene que ver con los móviles, el software y así sucesivamente. Pero lo digital va en una manera incremental. Estamos asistiendo al anuncio de los ordenadores de computación cuántica. Lo de la computación cuántica, por cierto, se une a lo del blockchain. Cuando alguien es capaz de explicarlo con cierta frescura y entendible, entonces es que estamos hablando con un experto real, ¿no? Porque si no, nos cuesta entenderlo. Pero la realidad absoluta es que reflexionad por un momento qué habéis hecho esta mañana. ¿Cuántos de los aquí presentes, en un momento determinado, ya no tenéis un reloj despertador en vuestras mesillas? El móvil tiene 24 horas de estancia, conexión, roce y hace el cariño directamente con vosotros. Nos está acompañando la ventana de información que llevamos en nuestras manos las 24 horas del día. Es realmente espectacular. Somos nosotros, con nuestro mecanismo, en este caso, los que realmente impulsamos la transformación digital, ¿no?
Yo os quería, como a mí me toca centrar más el tiro o los comentarios o mi experiencia en realidad respecto al modelo empresarial, cosa que les va a gustar más a los empresarios de la sala, supongo, que se van a ver a lo mejor algo más reflejados, ¿no? Que no solamente hablar de la persona como tal, individual, etcétera, etcétera. Yo os quería presentar un pequeño vídeo, que nos pareció una buena idea, que pudierais tener una ventana abierta a qué ha sido y qué es hoy Good Rebels, ¿verdad? Así que, si podemos poner el vídeo, por favor. Óscar, por favor. Perdón. Esto siempre pasa. Unos 18 años, yo estaba empezando en la parte de soporte de sistemas médicos de Hewlett Packard y él vino a verme. La relación se fue convirtiendo, pero casi desde el principio, en una relación de amistad y de intuición y de éxito, porque además hicimos muchísimos trabajos, ¿no? Y además yo me siento orgullosa de haber colaborado de alguna forma al principio de que se creara Territorio Creativo, que ha sido un éxito para ellos y para la gente que trabaja en ellos. My secrets, there is so much more, and I wanna let you in. You ain't my skeleton. It could be wonderful. It could be wonderful. It could be wonderful. It could be wonderful. ¿Eso es lo que hacéis a diario en Good Rebels? ¿Se puede hacer dinero mientras te diviertes? ¿Qué os parece? Territorio Creativo lleva en este mundo empresarial desde el año 97. Han pasado 22 largos años, creedme que son largos, sobre todo para el fundador, se me han hecho muy largos. Pero sobre todo, y lo más importante, es que es una empresa que ha ido pasando por todos los avatares de cualquier pyme cuando es fundada. Financiación, cuando solamente te van a financiar tus padres, amigos y con cuidado. Hemos pasado por todos los lugares. Yo personalmente compré una casa, creé una hipoteca junto a mi mujer y en 2002 tuve que rehipotecarla por una cifra que os pondría los pelos de punta ahora mismo, porque nos habíamos dado un buen varapalo en el momento de las .com y su fracaso a nivel internacional y demás, ¿no? Pero en los últimos años, lo que nos hemos demostrado a nosotros mismos es que se puede crear una empresa con varios elementos básicos, y esto que nos sirva un poco como mi parte de punto de arranque, ¿no? Si la dotas de propósito, si las personas que trabajan contigo tienen autonomía y además facilitas su desarrollo. Con esos tres ejes, la gente está dispuesta a renunciar a un salario mayor a cambio de lo que tú le entregas. Propósito, autonomía en su funcionamiento y desarrollo. Iremos desgranando muchas de estas cosas a lo largo del día de hoy, pero la respuesta a una pregunta retórica como la que he hecho es sí, se puede entregar un magnífico trabajo al cliente mientras nos lo pasamos muy bien. A ver, todos los días no estamos haciendo el payaso de este nivel, pero imaginaos, o sea, este es el tipo de actividad que yo creo que hoy en día a cualquiera de nosotros nos gustaría poder tener. ¿Y eso es por la tecnología, Juan Luis? ¿Eso es forma parte de la transformación digital? ¿Esa causa de la transformación digital viene antes de la transformación digital? Mira, como os decía y como os decíamos, además ya en esto me sumo al arranque de Jorge, la transformación digital somos personas. Ergo, o por ende, si no somos capaces de tener a personas vinculadas, motivadas, comprometidas con lo que están haciendo, poca transformación digital puede que haya.
Suponeros una situación muy habitual. Tú tienes que innovar, te están pidiendo en tu compañía, te están pidiendo los mandos directivos que haya más innovación, se ha abierto el camino de la innovación, se beneficia, se valora la innovación, se aplaude la innovación, pero tú estás realmente desencantado con tu compañía. Sí, te pagan bien, es verdad que haces un montón de cosas y demás, pero ¿hasta qué punto tú puedes pedir a la gente que de su tiempo libre, en los ratos libres, esté planteando ideas, esté planteando iniciativas para una compañía con la que no está conectado, ¿no? Así que lo primero para esa transformación digital, al hilo un poco de esa primera pregunta, es, primero, equipos motivados. Y trabajar en la motivación de equipos, si me permitís que os dé mi muy modesta opinión, como muchas otras de las que vamos a hoy poder poner aquí delante vuestro, si me permitís mi opinión, hoy cualquier persona con responsabilidad en una compañía a la hora de gestionar equipos, a la hora de dar resultados, debería estar muy, muy pendiente de dónde está esa motivación. Cada persona es un mundo, los equipos en conjunto son otro mundo más complejo y en realidad tenemos que estar permanentemente atentos. Yo imagino a ese santo que decías antes, Jorge, sí. y yo creo que la cabeza del santo hoy sería algo así. San Denis, sí. Puede ser. Sí, y al hilo puede también ser. de lo que decía Juan Luis, nuestras rutinas han cambiado. Él hacía referencia a que ya nadie tiene, o casi nadie tiene un despertador, pobres los fabricantes de despertadores. Lo ha sustituido por el smartphone. Yo me acuerdo de mi abuela que no nos dejaba descolgar el teléfono fijo por si le cobraban, me refiero. ¿Tanto hemos cambiado en todos los sentidos? Sí, en todos los sentidos y sobre todo hemos cambiado en el núcleo duro de nosotros mismos. Y ese núcleo duro que se ve afectado, o sea, que se ve normalmente, y por eso quizá posiblemente necesita ese dopaje emocional y motivacional del que habla Juan Luis, porque no estamos bien. O sea, ese tipo de respuesta que hacemos cuando se nos toca nuestra propia condición, cuando se pone en cuestión nuestra capacidad de simbolizar, es decir, de hacer presente lo que está inmediatamente ausente, o sea, eso somos los seres humanos, a cambio de una inmediatez, por ejemplo, de que todo tiene que ser inmediato, a cambio de un actualismo, o sea, que todo tiene que haber actualidad, o sea, todo tiene que ser actual, inmediato, actual. O sea, los seres humanos tenemos que mediar, o sea, nosotros tenemos esa condición del lenguaje, por ejemplo, que es la que nos hace mediar a diferencia de los animales. Hay un pasaje muy interesante, muy atractivo en la segunda intempestiva de Nietzsche, el prólogo, que cuenta cómo el ser humano se asombra, digamos, de la felicidad de los animales, ¿no? Y el animal le pregunta, dice, oye, le pregunta al animal, ¿cómo eres feliz? ¿Cómo consigues esta felicidad? Esta inmediatez, este estar viviendo en el momento presente, ¿no? Y el animal le quiere responder, pero olvida la pregunta. Y claro, entonces Nietzsche dice, claro, el animal está atado al palo corto de la inmediatez. O sea, está justo en el momento oportuno presente, ese presentismo, ¿no? De viva usted el presente, otro de esos lemas motivacionales y de esos eslóganes hoy en día, ¿no? que tanto se llevan, ¿no? O sea, nosotros necesitamos la conciencia, que por cierto la conciencia, abro un paréntesis, es algo enormemente torpe para el procesamiento de datos, para la transformación digital. Por eso las máquinas lo hacen mucho mejor que nosotros. Las máquinas no se tienen que plantear qué están haciendo, no tienen que plantearse el sentido, ¿no? Cuando se nos toca, por ejemplo, esa capacidad simbólica, por eso que te digo, por la inmediatez, por el actualismo, que es la manera, recuerdo un chiste ahora, por ejemplo, del tío que sube al ático de su edificio y salta directamente al vacío. Y cuando va por el segundo piso más o menos, abre la ventana a alguien y le pregunta, oye, ¿qué tal? Y el otro dice, de momento bien. ¿Sabes? O sea, ese ver solo, o sea, lo actual olvidando lo que es el presente, o sea, lo que es completamente el presente. Eso nos daña, eso pone en cuestión y hace sacar algo de nosotros que es la dignidad. O sea, la dignidad que se manifiesta en nosotros y se manifiesta también en los animales cuando vas contra ellos, cuando su naturaleza entra en cuestión. Entonces se manifiesta y se manifiestan normalmente hoy en día pues en cuestiones, digamos, que manifiestan una cierta desestructuración psíquica, o sea, aparecen, y esto lo sabe cualquiera, estoy muy en contacto con la Asociación Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, cada vez hay más trastornos límites de la personalidad, cada vez hay gente que por ese afán, digamos, de propiciar
la euforia en lugar de la felicidad. Ese es un tema, por ejemplo, el de la felicidad que Juan Luis ha sacado en este vídeo, ¿no? O sea, la felicidad se ha resignificado. O sea, hoy en día lo que entendemos por felicidad no es lo mismo que entendíamos antes. Hoy por felicidad entendemos la euforia de echar un polvo y olvídate, la euforia de comprar no sé qué y eso no llena nuestro vacío ontológico. Eso lo único que hace es dilatarnos el estómago. O sea, es como las vacas suizas que pastan a discreción y sin tener en cuenta, sin tener capacidad de pensar por qué están pastando cuando quieren y como quieren, ¿no? O sea, esa resignificación, como también se ha hecho del éxito, es importante con relación a lo que estamos, ¿no? De todas formas, a mí me gustaría, Gemma, dejar muy claro, dos cuestiones. Creo que es fundamental hoy en día, con esta transformación tecnológica y humana que estamos viviendo, no olvidar el pensamiento humanista. O sea, si por ejemplo Bill Gates hubiera tenido repajolera idea de lo que en el año 67 escribió Guy Debord sobre la sociedad del espectáculo, en ningún momento hubiera dejado de lado Internet o hubiera permitido que Google se hiciera con el sistema operativo de los teléfonos. No supo leer esa filosofía. O sea, si no supo leer, o sea, eso ya se había dicho. O sea, eso es decir, ojo, es que vamos a pasar de una sociedad del tener al aparentar. O sea, y nuestras relaciones van a ser relaciones de nuestras propias representaciones. O sea, Debord estaba anunciando, igual que Nietzsche anuncia el vacío, pues a finales del 19, principios del 20, el vacío, que es, digamos, una de las constituyentes de la ideología que hoy nos permite todo este movimiento, y Heidegger, por ejemplo, pues anuncia el Gestell, lo que él llama el Gestell, que es un concepto muy complejo, pero que viene a decir que solo entendemos las cosas en la medida que nos son útiles. O sea, tú ves una vaca y solo estás viendo carne, naturalmente si la descuartizas, piel, cuero, si la despellejas, y leche si la ordeñas. O sea, y ahí nos perdemos nuestra relación con la vaca. O sea, no entendemos estas dos cuestiones, el vacío, o sea, el nihilismo que viene a llamar Nietzsche. Es decir, hemos perdido un referente, digamos, o sea, la referencia del sentido. Y esta otra cuestión de Heidegger, o sea, lo que permite el aflorar la técnica, o sea, el ver todos los demás. O sea, hay muchísima gente, coño, que entra en un colectivo humano como si entrara en unos grandes almacenes. Gemma a mí me sirve para esto, Juan Luis me va a servir para lo otro. Claro, esa es una manera muy particular de entender el ser del otro. O sea, muy particular, y es la que hemos potenciado a todo lado, ¿no? Pero me gustaría decir eso, o sea, que es imposible abordar esta transformación que estamos viviendo todos ya inmediatamente, dejando de lado el pensamiento humanista y por ende, digamos, el pensamiento, digamos, filosófico, y por otro lado, que mi actitud, por ejemplo, no es contraria a este tipo de transformaciones, ¿eh? Es una actitud crítica, belicosa, o sea, lo propio de la filosofía, de decir, bueno, pero seguro, pero ¿por qué? O sea, y así todo ya tan clarito, ¿no? Y es una actitud, o sea, un poco eso que los griegos llamaban el farmacón, o sea, yo veo todo esto un poco como el farmacón, que es de donde deriva fármaco, ¿no? O sea, aquello que te podía curar, pero también te podía matar, o sea, aquello que contenía la sanación, pero también el veneno, y que había que saber distribuir muy bien, ¿no? O sea, a mí me hace gracia, por ejemplo, cuando se habla de inteligencia artificial ahora, ¿quién está mimetizando la inteligencia de qué? O sea, si es un bobo el que está diciendo la inteligencia tiene que ser esto y lo otro, mal vamos, ¿no? O sea, por poneros un ejemplo. Hay gente que solo conoce la vaca a través del feed de Instagram. Viene a ser un poco eso. Y en las organizaciones, Juan Luis, ¿qué criterios, qué técnicas, cómo podemos medir esto que está diciendo Jorge, pero dentro de las organizaciones y en su proyección con el mundo? Bueno, las organizaciones, también conocidas en los ambientes como empresas, que suena más a cosas de medir y dinero. Yo diría que las organizaciones tenemos tantos palabras en inglés. Cuando fueron capaces de meternos hasta la cocina todas las terminologías para referirnos a las cosas de comer, ¿no? Tenemos un palabra que se llaman, lo decimos en español, que tampoco se pronuncia así, los KPIs, ¿no? Que es algo así como aquellos indicadores que te están diciendo voy bien, voy mal, voy medio pensionista, ¿no? Bueno, yo diría que cuando uno tiene que medir cómo están funcionando las cosas en tu compañía, supuestamente porque has dicho, oye, vamos a transformarnos digitalmente, esto va para adelante, vamos a por ello. Pues, por ejemplo,
Es fácil medir cosas tales como: ¿cómo era la comunicación en vuestra compañía? Digo vuestra, perdonadme, hemos dicho que les íbamos a implicar, ¿no? Sí, estoy Perfecto. esperando a que alguien levante la mano. Que aquí sentado me revuelvo yo poco, pero si me pusiera de pie, ya he bajado yo por ahí, os preguntaba, ¿cómo es la comunicación en vuestras organizaciones? Uno pone en marcha un proceso y dice, oye, venimos de hacer así las cosas. Parece que tras una transformación pinta que tú tienes que analizar cómo las haces hoy, cómo las quieres hacer mañana, sin saber todavía cómo te va a funcionar aquello, y sobre todo, qué ventajas esperas obtener. Por ejemplo, queremos mejorar nuestra relación con los clientes. ¿Qué hacen que mejoren las cosas con los clientes? Desde el punto de vista de la empresa, es que te paguen bien, te llamen poco. No, pero ya sabéis, el mundo real cambia, no es así exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que puede facilitar es más personas de nuestros equipos involucradas con información para poder resolver en una primera instancia más fácilmente un problema que tiene el cliente. Cualquiera de nosotros firmaría, de cualquier empresa, firmaría, por ejemplo, por mejorar lo que llamamos atención al cliente. Todo lo que tiene que ver con la atención al cliente es uno de los mayores índices de satisfacción cuando una empresa es medida, ¿vale? Pues a lo mejor resulta que si yo mejoro los procesos de comunicación en mi empresa, con mis equipos, para que haya más información y haya más posibilidad de tomar decisiones en un momento temprano, estoy mejorando la relación con el cliente. Y eso forma parte de esa transformación digital. O transformación, porque en el fondo es cultural y esto yo creo que llevamos más o menos todos aterrizando en ello. ¿Pero qué tengo que hacer para que esa comunicación mejore internamente? Pues una de las cosas que nos pasa a casi todos es que trabajamos por silos de información. Un silo es el lugar donde se almacena grano, básicamente. Es un sitio cerrado, perfecto, no entra agua, no entra humedad, no entra nada. Solo sale grano y el grano que echas, ¿no? Bueno, la mayor parte de las compañías, la nuestra, nos está pasando, por mucho que podamos decir lo contrario o estemos metidos en procesos de este tipo, hay veces que es que la comunicación no fluye, no es fluida. Y uno llega y dice, no, pero yo he puesto en marcha herramientas digitales posiblemente que facilitan que más gente pueda acceder sin tener que preguntar. Yo qué sé, utilizas cosas que os sonarán a lo mejor. Socialcast, Yammer, Slack, que estará muy de moda, WhatsApp, cualquiera de las cosas que consideramos herramientas que nos pueden ayudar. Pero si no rompemos y hacemos que la información sea más transversal, que más gente tenga acceso a ella, no necesariamente a lo mejor toda la compañía, aunque nosotros somos partidarios de que sí, pero de esto posiblemente luego podemos hablar un poquito, estamos mejorando los ratios de respuesta a clientes. Segundo, os hablaba antes de propósito, autonomía, desarrollo. Autonomía. Si no dotamos de autonomía a las personas para que puedan responder preguntas, no lo harán. Si no somos capaces de darles herramientas con las que ellos pueden ir a ese cliente en un momento temprano y resolver algo que a ese cliente le está molestando o necesitas solucionar, no va a pasar. Con lo cual, cuando hablamos de medir, es posible que cosas tan poco digitales como la comunicación, el grado de satisfacción de nuestros clientes, el mayor interés que pueden producir comunicaciones que nosotros emitimos. Os suena la palabra newsletter, todos estamos suscritos a Ciento y la Madre, y a las que no nos hemos suscrito nosotros, alguien nos ha suscrito, porque recibimos muchas cosas. Pues a lo mejor el hecho de que no vigilemos cómo se produce esa newsletter, a quién llega en realidad, en vez de un envío masivo, está haciendo que no tengamos respuesta a estos elementos. Con lo cual yo diría, lo que tenemos que medir son las cosas que ya hacemos. Introducir procesos con un objetivo de mejorar qué cosas, y a partir de ahí posiblemente estemos haciendo más transformación digital de la que podamos pensar muchas veces. Creo que sí que se están animando por ahí, Marta. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Conforme estaba escuchándolos, me ha venido a la memoria, hace unos días estaba preparando unas cosas sobre un tema que me gusta, que se llama la muerte del pasado, y leí un artículo de Stephen Hawking que decía que la mente humana, o sea, la inteligencia humana permanecerá en tanto en cuanto la inteligencia artificial no tenga que pedirle ninguna información a la mente humana para seguir actuando. Es decir, que tenemos el fin de la inteligencia humana más o menos previsto. ¿Qué opinan ustedes ¿De cuándo se acabará la inteligencia humana? Sí. Esa es la pregunta, más o menos. Sí. Algunas veces parece que se acabó ya. Esto entre nosotros y negaremos haberlo dicho. Pero
No, pero es verdad lo que dices, Juan Luis. O sea, da un poco de miedo a veces, ¿no? O sea, ver cómo todos los procesos, o sea, cómo, por ejemplo, el sentido crítico se está yendo abajo. O sea, cómo la razón está siendo sustituida por una emocionalidad, ¿no? O sea, una emocionalidad infantil, ¿no? Cómo se nos está puerilizando en cierta medida, ¿no? Decir, pero si tú eres lo más bonito, niño mío, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, sí, pero vamos, o sea, cómo todas esas cuestiones... Stephen Hawking tenía otra frase de estas un poco lapidarias que yo la recuerdo, que la oí como de niño y me quedó muy marcada, ¿no? Que era aquello que decía que el peligro y lo inquietante es que nuestra tecnología está creciendo muchísimo más que nuestra sabiduría. O sea, eso es verdaderamente lo que verdaderamente a todos pues nos tendría que sobrecoger un poco, ¿no? O sea, que podemos hacer cosas sin saber muy bien por qué las hacemos. Juan Luis, por ejemplo, hablaba antes de uno de los grandes temas que es la innovación, sobre todo en el mundo de la empresa, ¿no? Yo recordaba el diálogo ese de los hermanos Marx, me parece que es en Sopa de Ganso, ¿no? Aquello que Groucho dice, oye, vamos, Ravelli, vayamos más deprisa. Dice, ¿pero para qué, jefe, si no vamos a ningún sitio? Dice, pues entonces corramos y acabemos de una vez con esto, ¿no? O sea, decir, si no sabes, sino aquella diferencia que hacía Aristóteles, digamos, entre la causa eficiente y la causa final, ¿no? O sea, la causa, por ejemplo, un móvil. Dices, las empresas normalmente siempre piensan en causas eficientes, es decir, en lo que permite que algo salga, ¿no? O sea, una empresa se preocupa del móvil, de que el móvil pues tenga cada vez más, el smartphone tenga más gadgets, más posibilidades de manejo y tal. Pero si no hay una comunicación, o sea, si no potenciamos, digamos, si cada vez nos comunicamos peor, o sea, un poco que también es un tema que me gustaría profundizar, que apuntaba Juan Luis, ¿no? El del erotismo, el del tener que ver unos con los otros, ¿no? O sea, ¿de qué sirve, no? O sea, los humanos necesitamos, y ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, que confundimos la utilidad con el sentido. O sea, esas causas eficientes con las causas finales. O sea, la causa eficiente es la semilla y la causa final es el arbolito. Perfecto. Pues entonces nosotros estamos solo preocupados de los móviles, pero no estamos preocupados de qué somos unos con relación a los otros. ¿Cómo estamos dejando de esa expresión española tan bonita, tan castellana, de tener que dejar de ver? O sea, tenemos que ver con los demás, ¿no? Y los humanos necesitamos utilidades, forma parte de nuestra condición ontológica, ¿eh? O sea, nosotros somos esos monos que hacemos una hacha de piedra y pum, machacamos un coco y con eso pues hacemos al final, pues con el trigo hacemos pan, ¿no? O sea, necesitamos esas condiciones, pero necesitamos el sentido también de eso, o sea, lo que nos explique por qué estamos haciendo esas cosas. Las dos cosas, la utilidad y el sentido. Necesitamos saber qué hora es para ver cuándo acabamos y nos vamos a comer, y para eso necesitamos una causa eficiente, que es el reloj, pero necesitamos preguntarnos y explicarnos qué es el tiempo, qué sentido, o sea, cómo se nos explica el fenómeno del tiempo hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, yo recuerdo que, en fin, me viene ahora a la memoria una anécdota de Niels Bohr y Heisenberg, que iban paseando por Dinamarca, Bohr, los dos físicos, o sea, la élite, digamos, de la física del siglo XX, ¿no? Iban paseando por una invitación de Bohr por Dinamarca y se pararon frente a un castillo y Bohr le preguntó a Heisenberg, ¿qué tal? ¿Qué le parece el castillo? Y Heisenberg dice, oh, maravilloso, es una arquitectura extraordinaria, se nota cómo los materiales están resistiendo a la intemperie y tal. Y dice, bueno, cojonudo, perfecto, eso es tal. Pero Bohr le dice, inmediatamente le pregunta, ¿y si te digo, Heisenberg, que este es el castillo de Hamlet? Era el castillo de Helsingør. ¿Verdad que cambia la cosa? O sea, ¿verdad que ya no son una serie de piedras, una puesta encima de la otra al lado, con mucho decoro, con mucha tal, sino que hay algo más? O sea, que aquí había vivido Hamlet, que aquí es donde habla con el padre, donde dice todo aquello tal, ¿verdad? O sea, tiene otro sentido, cobra otro sentido la cosa. En fin. Claro, es que hay un tema y es que, por lo menos la duda que me surgió a mí es, ¿yo puedo creer que dentro de 10 o 15 años lo que yo estoy haciendo ahora se podrá seguir haciendo igual? Creo que no. ¿Habrá que cambiar? No, seguro. Seguro. O sea, habrá que cambiar. Lo que pasa es que no hay que olvidar que nosotros tenemos que darnos sentido a ese cambio. Que hoy en día es lo que parece que nos olvidamos. Es un poco lo que vengo diciendo, ¿no? O sea, habrá que tener un motivo para cambiar. Yo soy una persona mayor. Entonces, me cabe la satisfacción o la desgracia
de ser de una generación que creo que ha visto más cambios que todas las generaciones que han existido. De hecho, se dice que en los últimos 20 años, los cambios, o 20 o 50 años, los cambios han sido más que en los últimos 20 siglos. Sí, sí. Y que vamos en esa línea. Entonces, claro, llega un momento que ya te piensas y dices, bueno, ¿a dónde vamos? Porque, claro, la duda es, ahora se habla mucho de desaprender también. Yo creo que también la pregunta sería así, gráficamente. ¿Quién va a ganar esta guerra? ¿El algoritmo o las personas? Eso, perdona Juan Luis, ahora mismo te dejo, pero eso es otro de los grandes problemas, o sea, la algoritmización, digamos, de nuestra existencia, o sea, el creernos que nosotros al fin y al cabo solo somos un algoritmo. Yo hace relativamente poco, en una de estas revistas nada especializadas, no sé cuál era, o sea, Mujer Hoy, no sé, una cosa de estas, venía un articulito que se titulaba La fórmula para perder la virginidad. O sea, ¿cuándo le tienes que decir a tu hija tal día, tal hora, tal sitio, tal, que tiene que perder? Porque ya había un algoritmo, digamos ahí, un cálculo, que te podía perfectamente, a través de una serie de variables, a través de una serie de datos, decirte cuándo tu mujer estaba preparada, tu hija, perdona, estaba preparada física, mentalmente y tal para perder la virginidad. Luego veías que el titular era un engaño, ¿no? Pero es una metáfora performativa, o sea, el decir estas cosas, el que yo me enganchara a decir, pero ¿hasta dónde coño estamos llegando? Como para decir, el día 6, hija mía, a las 7 de la tarde, vete bajando las braguitas. ¿Sabes? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado para creernos que nosotros mismos somos un proceso, o sea, que no está proyectado? O sea, que los humanos no somos un proyecto, o sea, algo que se tira hacia adelante, que se arroja, toda una serie de posibilidades, ¿no? Como creer que simplemente somos un cálculo, o sea, somos un elemento grande ahí que se puede controlar controlando una serie de variables, ¿no? Y claro, y estas cuestiones son, o sea, la cuestión del algoritmo está perfecto, pero la cuestión de hacernos a nosotros mismos, o sea, querer transformarnos, porque esto puede ser falso, pero como te digo, es una metáfora performativa, o sea, nos lo acabaremos creyendo. Que si ahora mismo tú tienes la aplicación suficiente, te diría, Gemma, te has puesto de negro y claro, con el escenario y tal, mejor de verde y con un sombrerito blanco. Entonces tú ya no tienes que decidir, el sujeto biográfico desaparece. Esto es igual como el exceso de ayuda. O sea, esta sociedad del perpetuo amparo. Ahora, para atarte los zapatos, buscas un tutorial en YouTube y lo encuentras. Lo encuentras. No distingues muy bien cuándo es para adultos y cuándo para niños, pero es igual, tú lo encuentras. O sea, en mi época y en la de este señor más todavía, o por ejemplo, la acudir al psicólogo cuando tu pareja te deja. Cuando la pareja te deja, vas zumbando al psicólogo, ¿no? En la época de este señor, digo, y en mi época también, que en fin, no nos llevaremos tanto, uno tenía que haberse formado en estas cuestiones. Uno tenía que haber aprendido y vivido lo suficiente como para saber cómo actuar en caso de que una relación amorosa se rompa, cómo atarte los zapatos. O sea, ese sujeto biográfico está como completamente desarticulándose, ¿no? O sea, decir, no hay que saber nada, está lo que decíamos de la cabeza de Saint-Denis, ¿no? Está todo ahí fuera, lo único que tienes que aprender en todo caso es el procedimiento, otra cosa muy del algoritmo, ¿no? El procedimiento para adquirir, para poner las palabritas y decir y eso, ¿no? Ahí, Juan Luis, tú siempre defiendes que en la empresa, las personas en el centro. Entonces, yo me pregunto en esto, lo que acaba de decir Jorge, tú hablabas de la autonomía que hay que darle a los equipos y, por otro lado, estamos hablando de que estamos totalmente tutorizados en relación al tutorial y que parece que quieres hacerte una cosa, siguiente. O sea, todo nos... ¿Cómo encajamos todo esto? Porque yo os lo tengo que decir, me estáis deprimiendo un montón. Pero él que se queda todo. Todavía soy inocente. Ahora, si hay que deprimir, allá vamos, ¿eh? O sea, no, por favor, no hay que deprimir a nadie. vale. A mí me han pagado para esto. Para deprimir. Para que deprimiera. Entonces, bien. Pero esto al final dará un giro... Mira, las personas solo somos una. Lo comentaba antes Jorge. Solo somos una. Y de hecho nosotros, en nuestro modus operandi actualmente hacia clientes y hacia nosotros mismos y hacia entender la sociedad, con desigual fortuna, depende del día y depende de lo que lee uno y estas cosas, hemos decidido trabajar en lo que llamamos tres viajes. El cliente o el consumidor, esto es fácil de seguir, llevamos
ahí vamos, persiguiendo la piedra filosofal desde los tiempos inmemoriales. Los trabajadores, esto es más nuevo porque hasta los trabajadores son señores que cobraban, esas señoras que cobraban un dinero y ya la dio a casa y ya. Y el ciudadano, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos tendencia en ese punto de análisis a descomponer la persona en diferentes facetas. Si cualquiera de nosotros abrimos hoy el perfil en Instagram de alguno de nuestros amigos o nuestras amigas, depende del día, vais a ver una persona diferente. Habrá quien haya subido una foto de sí mismo, habrá quien haya puesto una foto porque está de aventurero de la muerte en un viaje que se ha marcado por no sé dónde. Va usted a saber, basta que sea por Cuenca, pero es que, joder, bien presentado en Instagram, parece que te has ido a Brasil, vamos. Lo que nos vamos a dar cuenta es de que las personas somos el nuevo cubo de Rubik. El nuevo cubo de Rubik. O sea, tenemos tantas caras como nos podamos imaginar. Con lo cual, al final dices, bueno, ¿cómo trato yo a las personas? Unas veces van a ser clientes. Cuando nos ponemos a analizar clientes, lo primero que deberíamos pensar es que yo no soy cliente. ¿Cómo funciono yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Dónde compro? ¿Por qué prefiero comprar aquí y no allí? ¿Por qué a lo mejor ya no voy a la tienda de mi barrio? Eso de sentirnos nosotros, esa parte de empatía, es importante a la hora de analizar. Pero vamos con la parte los ciudadanos. Bueno, no sé si os dais cuenta, esto también es retórico, pero yo creo que nunca antes, salvo en determinados momentos muy marcados de la historia, vamos a hablar de la historia europea, no hemos tenido movimientos sociales como los que percibimos ahora, donde a la mínima de cambio nos hemos agrupado y estamos defendiendo la longeva vida de las ballenas en el Ártico subpolar o cualquiera de estos grupos que surgen, ¿no? Y la parte de trabajadores. Y yo, si me permitís, me quiero extender aquí, un pispás. Tranquilo. Pero donde más me interesa, porque cuando hablamos de personas, al cliente lo consideramos persona, sobre todo si tiene una cartera profunda en la que puede gastarse en nuestros productos. Pero vamos a hablar de nuestros trabajadores. Y vuelvo a insistir en la parte más importante, que es realmente lo que nos hace más competitivos hoy en día, cuando todo el mundo tiene acceso a la tecnología, cuando los algoritmos nos rodean, y yo no tengo respuesta a si ganan los algoritmos o ganan las personas, y tengo mis serias dudas de que vayamos a ganar las personas, pero hasta aquí puedo leer. Cuando todo esto ocurre, ¿qué pasa con nuestra empresa? ¿Dónde ponemos el foco? Hablando de transformación digital. Yo si estuviera hoy sentado donde vosotros estéis y estoy escuchando a una persona que ha venido aquí a hablar de esto, yo quiero que me diga realmente dónde pongo el foco. ¿Qué hago? ¿Me corto las venas? ¿Me las dejo largas? ¿Qué es lo que tengo que hacer mañana, cuando empecemos otra vez en nuestra empresa, hayamos terminado estos fantásticos días en Focus Pyme, ¿no? Trabajadores. Mirad, ni transformación digital, ni transformación de ningún tipo, mientras no consideremos a nuestros trabajadores la parte más importante de nuestra compañía. Tal cual. Si trabajas en procesos industriales, te puedes permitir el lujo de que además también le pones cariño a las máquinas. Pero si trabajas en el sector de servicios, que no sé si os dais cuenta, pero no crece más que exponencialmente en España, debido precisamente a que los algoritmos lo empiezan a cumplir todo y que los robots están ya montando coches y montando todo tipo de cosas, si prestamos atención a nuestras personas, vamos a ser capaces de hacer ciertos avances. ¿Qué tipo de avances? Estábamos comentando, dotemos de propósito. Soy pesado con esto, disculpadme, pero pensadlo por un momento. ¿Cuál es el propósito de vuestra compañía? Ya sé yo que ganar dinero es el comodín del público. Bien, esto lo vamos a responder todos seguro. Pero ¿cuál es el propósito detrás de ganar dinero? ¿Queremos que el mundo de nuestros hijos sea mejor? ¿Queremos que nuestros hijos tengan más oportunidades? ¿Lo podemos conseguir con nuestra empresa? ¿Queremos que las personas encuentren una fórmula para esto o lo otro? ¿Queremos dejar una huella marcada en la sociedad? El tema de la autonomía. ¿Pero cuánto dinero nos gastamos en reclutar personas, en contratar personas? Y resulta que cuando las tenemos a bordo no les damos autonomía para que puedan brillar. ¿Y para qué te trajiste el mejor talento? Anda y tráete al primero que encuentras por la calle. Total, si le vas a decir lo que tiene que hacer, lo hará y punto. Y el tema del desarrollo, y esto me vais a perdonar, esta vez soy yo el que se estira un poquito, lo conecto con otro tema, y el tema del desarrollo profesional. Creedme que las personas, sobre todo las más jóvenes, ese talento fresco que andamos buscando todos como con brazos abiertos, valoran muchísimo cuánto les enseña la empresa en la que participan, cuánto aprenden. Son mejores profesionales el día que salen y así sucesivamente. Y, por cierto, un pequeño apunte. Deberíamos hacer todo lo posible
para que nuestra marca y nuestras personas trabajaran en conjunto haciendo marketing de la propia compañía. Deberíais potenciar que las personas trabajen su marca personal. Vuestros trabajadores o los trabajadores de las empresas en las que estáis, que trabajen la marca personal. Deberíais potenciarlo. ¿Y por qué el condicional es amable? Es simpático el condicional. Pero realmente es un imperativo. Hoy vuestro marketing ya no es lo mismo si las personas que más credibilidad tienen cuando hablan de vuestra compañía, que son nuestros trabajadores, no están diciendo cosas de nuestra compañía. Tal cual. Y ya podéis gastaros en marketing, y ya podéis gastaros en paid media, y ya podéis gastaros en lo que queráis. No hay nadie más creíble a la hora de hablar de nuestros servicios o productos que nuestros propios trabajadores. Y lo que es mejor, gana ese trabajador porque tú le estás potenciando, está bajo la bandera de tu empresa. Y gana nuestra empresa porque ese trabajador está siendo un altavoz que está expandiendo nuestro nombre por casi cualquier sitio. Y no sé si he respondido a la pregunta principal que me hacía, pero también os digo, llegaos en un momento determinado por hacer lo contrario de lo que se espera de mí. No, pero me ha venido muy bien porque así te hago otra pregunta. Todo esto que dices está muy bien, pero exige un cambio de liderazgo, otra manera de dirigir las empresas, ¿o no? Sí, y perdón, en este caso soy yo que le pido a Jorge porque ya voy 2 seguidas, discúlpame, Jorge. ¿Cómo tienen que ser los líderes hoy en día? No sé si alguno de los aquí presentes, seguro que sí, tenéis responsabilidades de liderazgo con respecto al resto de personas. Por supuesto, los que estamos al frente de la corporación, de la organización. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo deberíamos? ¿Cómo a mí personalmente me parece? Y cuando digo personalmente me parece es que llevamos esto tiempo estudiándolo y practicándolo. Mirad, curiosidad infinita. Este caballero decía, a estas alturas ya para qué cambiar. Bueno, pero ¿por qué renunciar a la curiosidad? La curiosidad nos va a hacer, como líderes, como responsables de compañías, como directores generales, abordar de primera mano el conocimiento que hasta ahora normalmente nos venía dado a través de alguien que nos lo organizaba y nos lo preparaba. Y solo veíamos lo que queríamos ver. Vamos a mojarnos, vamos a remangarnos, vamos a meternos ahí. ¿Dónde es un buen sitio para estar? Pues tienes un perfil de LinkedIn donde empiezas a conectar con tus iguales, con otros directores generales y empiezas a ver qué se está cocinando en el mundo. Ya es un magnífico lugar para estar. 2. Se lidera hoy en día sin tener prácticamente ninguna respuesta. Uno de los problemas que teníamos con la autoridad entendida como antiguamente, como antaño, es que la autoridad, estábamos investidos de autoridad. Pero la autoridad actual viene en gran medida de reconocer que no tenemos todas las respuestas. O sea, está basada en lo creíbles que seamos delante de nuestros equipos. Ese es el punto de partida. Y necesitamos esa autoridad. Con lo cual, mejor rápidamente reconocer que efectivamente vamos a tener que ser uno más intentando encontrar cuál es la fórmula a la que nos tenemos que conducir. Y lo tercero, y no menos importante, yo diría que es lo fundamental, creedme, es que deberíais ser, y ahora casi voy a mirar a las personas con responsabilidad, si me permiten ellas, deberíais ser embajadores de la marca. Los número 1. No hay nada con tanta fortaleza y con tanta capacidad de mover a vuestros equipos que vosotros mismos, si tenéis la responsabilidad, seáis los que os ponéis al frente. Y además, y lo más importante, dicen las encuestas, Weber Sandwich, entre otros, en cada una de las encuestas que publica, año tras año, que las empresas más valoradas, entre otras muchas cosas, tienen a sus CEOs siendo públicos, hablando, escribiendo, comentando, diciendo, llamadlo dando la cara si queréis. Así que yo diría que ese es el punto obligado en cuanto al liderazgo más actual. Bueno, no sé a vosotros, a mí el tiempo se me ha pasado volando, nos quedan 5 minutos de plenario y por ahí levantaban la mano, Marta. Mira, por ahí está nuestro compañero, porque nos da tiempo a hacer esta pregunta y luego yo ya quiero haceros una pregunta, pero os pido un poco de optimismo, ¿vale? En la respuesta, por favor. Por favor. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mira, es una pregunta para Jorge de los Santos. A veces cogemos la parte por el todo. ¿Somos nosotros o somos parte de nosotros los que impulsamos esta transformación digital? Porque hay una sociedad que ha dejado de contar y a la que ya se le ignora. Y en positivo, a mí me gustaría pensar cómo podemos incorporar
a esta sociedad que ya se le ignora en la transformación digital, a la cadena de valor de la transformación. Vale, aquí no hemos entendido muy bien, no sé si se escuchaba muy bien, pero yo he entendido que la pregunta para Jorge es si somos nosotros parte de la transformación digital o si la transformación digital es parte de nosotros. No, la pregunta no es esa. Pues lo hemos entendido fatal. Repite. Si puede apartar un poco el micro, apartarlo un poco. ¿Así, apartarlo? Mejor. Sí, yo creo mejor. Es que reverberaba. Sí, no Gracias. se a veces se satura. acopla. Os sí. la repito. Dice, Por favor. ¿somos nosotros o somos parte de nosotros los que impulsamos esta sociedad, esta transformación digital? Porque hay una sociedad que ha dejado de contar y a la que ya se le ignora. O sea, no todo el mundo se ha incorporado a este tren de la transformación digital y se va quedando en los aledaños, pero está siendo ignorada porque ahora ya nos queda, ya no claro. cuenta, ya no pertenece al grupo de la sociedad que cuenta, y la sociedad que cuenta tampoco le interesa mucho que cuente. Ahora ya lo hemos entendido. La idea es no ignorarlo, sino cómo incorporar a ese colectivo con cadena de valor, o sea, a la transformación, pues a través de diferentes reclamos que podrían haber, de todo índole, no sé. Sí, sí, ahora sí lo he entendido perfectamente y estoy completamente de acuerdo digamos, como lo plantea, ¿no? Yo antes hablaba de ese concepto, o sea, todas estas cosas no pasan si no hay una ideología detrás, una ideología que, bueno, pues ahora por la ciencia política dirá el capitalismo, algunos así como más afinados dirán el neoliberalismo, pero en realidad es algo muchísimo más amplio que todas estas categorizaciones, ¿no? O sea, es algo, digamos, que sobrepasa lo que podemos entender canónicamente por capitalismo, lo que podemos entender por neoliberalismo, ¿no? Por eso yo antes hablaba, junto al concepto de vacío, que es fundamental, o sea, de la muerte de Dios, que decía Nietzsche, ¿no? O sea, junto a ese hay otro concepto que es fundamental, que es ese del Gestel, o sea, de lo disponible, de entender el mundo como algo a disposición. Lo que pasa, digamos, hasta mediados del siglo XX es que entendíamos efectivamente el mundo como algo a nuestra mano, o sea, a nuestra disposición, o sea, para utilizarlo a nosotros, ¿no? El ejemplo que he puesto un poco de la vaca, ¿no? Importando en los 3 pares de pimientos, pues si la vaca pues le dolía que la despellejáramos o no le dolía. En fin, eso era un mal menor en todo caso, ¿no? En todo caso. Ahora, en los últimos 15, 20 años, nos estamos dando cuenta de que hasta nosotros mismos estamos deviniendo una utilidad para nosotros mismos. O sea, que ya no son las vacas, o sea, ya no es el trigo, ya no es, pues, digamos, los plásticos. O sea, ahora ya nosotros mismos, o sea, estamos siendo de esta ideología, o sea, esta ideología que la soporta, que tiene, como digo, o sea, una ideología, tiene unos dispositivos, o sea, igual que la religión católica pues tenía unos curas y unos sacerdotes y unos proselitistas, digamos, que hacían, pues esta ideología pues tiene esos dispositivos que son pues mucho, sobre todo han parado en eso que viene a llamarse hoy en día la industria del bienestar, ¿no? Esta cosa del felicismo, del buen rollo, de que todo está bien, en fin, de que no te plantees mucho estas cosas como las que usted se plantea, ¿no? Decir, oiga, hay mucha gente que se está quedando atrás en el rebaño. Hay gente que se está quedando atrás, bien porque no llega, bien porque, por ejemplo, una de esas frases célebres, magníficas, ¿no? Es decir, si quieres huir del león, no tienes que correr más que el león, tienes que correr más que otra cebra. Es cojonudo, usted me lo ha clavado. O sea, con este planteamiento nos vamos a tomar por saco en 5 minutos. Y al final tú sí que tendrás que correr más que el león, porque ya no quedará ninguna cebra a la que se pueda comer, ¿sabes? O sea, esa falta de fundamento ético. Es decir, hay mucha gente que se está quedando atrás en el rebaño. Es evidente. Y olvidamos porque como hemos centralizado el yo, o sea, ahora parece que el mundo sea el paisaje donde hacerme yo el selfie. Yo vi hace poco, relativamente poco, una chica haciéndose un selfie en Auschwitz. Sonreía y sacaba Auschwitz detrás, cojonudo. O sea, el mundo ya no es nada más que el teatrillo donde yo, que soy el centro, o sea, yo que me he individualizado, que soy una cosa absolutamente aparte, pues se puede manifestar. Pero coño, nos olvidamos que somos elementos absolutamente intersubjetivos. Usted, sin su papá y su mamá, no hubiera adquirido una gramática, o sea, sin una estructura de acogida, que decía el antropólogo Louis Luc, usted no habría adquirido nada. O sea,
Usted, si se hubiera criado como los niños ferales entre una manada pues, de lobos, hubiera sido el lobo más tonto de la manada. O sea, le hubieran dado ondas con sopa por todos lados, ¿sabes? O sea, somos absolutamente interdependientes. Sí que tenemos procesos, somos como las letras del alfabeto. O sea, la I, por ejemplo. La I, ¿qué coño es una I? Pues un palito con un puntito encima. O sea, por sí mismo no tiene ningún sentido. Tiene sentido cuando muestra sus aperturas hacia las otras letras, cuando se erotiza, o sea, cuando se deja relacionar con las otras letras. Entonces se afilia, digamos, se contamina por la M, por la G, por la A y por la O y forma la palabra amigo. Ahí adquiere sentido. O sea, fuera del colectivo humano, ninguno de nosotros hubiera alcanzado ni siquiera la condición humana. O sea, no somos individualmente nada significativo, o sea, nada que nos haya, por lo menos, que nos haga olvidar que no puede quedarse nadie atrás en la sociedad, no puede quedarse nadie. O sea, absolutamente, porque esto ya lo decía Aristóteles, somos animales políticos. Políticos no quiere decir que yo esté dando ahora un speech, digamos, que también puede ser. Que también. Desgraciadamente es que se entiende. Sí. O sea, hablas de ética Totalmente. Y parece que estás haciendo política, pero en realidad estás hablando de ética y en realidad estás hablando de amor, pero no del amor este que te venden, de la risa, del buen rollo, del tal y que cual, ¿no? O sea, estás hablando de la relación entre los humanos. O sea, el amor es una ética. Tratar al otro como se merece el otro que se ha tratado. Porque es que lo necesitamos al otro. O sea, sí, yo hoy estoy aquí, tengo una postura central, en medio, en el sofá tal, pero sin Gemma, sin Juan Luis, sin este foco, sin este señor que me ha puesto el micrófono, sin Joaquín que me ha contactado. ¿Dónde estoy yo? O sea, absolutamente en ningún sitio. O sea, y esto muchas veces en los diálogos se olvida, que lo importante es la música, no el solista, no el que tiene el flautín. O sea, lo importante es lo que emana hoy de nosotros tres, por ejemplo. No quién tiene el punto, ¿no? En fin, no sé, como siempre me he extendido un poco, pero... No, pero os has dejado aquí reflexionando. Yo no sé si sois capaces de, a modo de conclusión, de predecir en este contexto de transformación vertiginosa qué nos espera a los individuos, a las personas y a las organizaciones, por tanto. Pues mira, en términos de organizaciones, ha habido suerte, ¿eh? Hoy había pilas, había batería en la bola de adivinar. Hay días que no hay nada de batería y no se adivina uno nada, ¿no? Y ahora, saltando la broma inevitable en esto de adivinar el futuro, la gente joven, por gente joven poned las edades que todos más o menos nos imaginamos, recién salidos universitarios, llámalos millennials, centennials y todo esto tal, no van a durar más de 2 años en un mismo puesto de trabajo. Voluntariamente, que esta es la parte interesante de la jugada, claro, no porque las empresas no aguanten, no. No van a durar. Hoy en día, quien está más de 4 o 5 años trabajando en la misma empresa, sus amigos, sus iguales, les consideran perdedores, ¿vale? O sea, que esta va a ser la primera parte. Segundo, nos vamos a enfrentar a esto que solo veíamos en las películas prácticamente españolas o cuando nos lo contaban nuestros padres, el pluriempleo. La gente sale de las compañías, se queda casi en modo autónomo o trabajando para una, pero mantiene varias actividades al tiempo. Y no tanto porque gane más dinero, que también puede ser por eso, sino porque lo que se siente es más relevante y más útil. La relevancia y la utilidad, qué importante para tenerla en nuestro día a día con nuestros equipos. Y la otra parte es que esto orientado a la gente joven en ese proceso y a los más mayores, y yo soy uno de ellos, de largo, nos queda un concepto, uno más en inglés, ya lo siento, que no tiene una traducción fácil en español, que es learnability, o el interés permanente por aprender. Antes siempre aprendían los médicos y los abogados. Unos a base del BOE, otros a base porque no te les quedaba otro remedio. Ahora ya tenemos que aprender todos todo el rato. Más cosas. Eso personas y en la parte de organizaciones. Y las organizaciones nos vamos a convertir en concentradores de talento y ya. El talento no nos va a pertenecer. No vamos a ser capaces de atar a nadie a la pata de una mesa para que aguante allí. Vamos a ser simplemente depositarios de un talento que si hemos puesto en verde todas las luces, posiblemente se convierta en una marca atractiva, aspiracional, donde la gente quiere venir, quiere trabajar y quiere desde ahí que sirva de trampolín para su carrera profesional, ¿no? Yo, a grandes rasgos, diría que esas son las dos grandes cosas que, de facto, ya nos están pasando. En silos de talento, volviendo a la metáfora que ponías al principio.
Y Jorge, como individuos, ¿qué nos espera? Gemma, yo seré muy breve, yo no lo sé, ¿no? O sea, no tengo ni idea. Yo ahora, antes que mencionaba a Niels Bohr, al físico él decía, predecir es muy difícil, dice, especialmente el futuro, ¿no? O sea, y claro, yo no tengo ni idea. Yo lo que sí intuyo es que va a pasar algo grande en el sentido ese que hablábamos hace un momento, ¿no? Los humanos no vamos a permitir que nuestra condición humana, por toda esa serie de dispositivos y de resignificaciones, o sea, decirnos ahora que la felicidad es esto, que el éxito es esto, o sea, el éxito, por ejemplo, ha devenido algo acumulativo. Decir, ¿qué éxito ha tenido este encuentro que hemos tenido hoy aquí? Pues cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 125. Es la acumulación de likes, en fin, el acumular algo, ¿no? Cantidad de capital, beneficio acumulado y tal, ¿no? Cuando en realidad, yo, mira, por ejemplo, en televisión, siempre, no hace mucho, pues, oía uno que en Telecinco era, no sé qué coño hicieron de barbaridad, en qué programa de estos, pero barbaridad de estos que violan a una o que violan a dos, en fin, no sé qué pasa allí, y salía el presentador diciendo, no, nosotros eso no lo podemos permitir porque tenemos mucho éxito. Yo, no, señor, usted no tiene éxito ninguno, usted lo que tiene es mucha audiencia. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, si yo ahora, Gemma, paseo contigo por un prado por aquí, o sea, por un jardín, y vamos cogidos de la mano, vamos a tener muy poca audiencia. Quien nos mire dirá, mira, coño, una pareja que se aprecia, es bonito, mejor así, perfecto, pero no llamará la atención. Ahora, si me saco el zapato y me lío a zapatazos contigo, generaremos mucha audiencia. O sea, inmediatamente se formará un corro de gente diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Y a mis nietos lo recordarán como el nieto del que dio un zapatazo a Gemma en la calle tal de Elche, ¿no? Claro, a nosotros lo que tenemos que conseguir es que haya aprecio por lo que se dice. O sea, lo que en la 2, por ejemplo, se llama un índice de valoración. O sea, que la gente esté dispuesta a decir, parte de mi dinero pues se va a este tipo de reflexiones o a este tipo de tal, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? O sea, esas resignificaciones. Si los humanos se nos sigue dando la sensación de que estorbamos, o sea, de que no vamos de la mano de la revolución tecnológica impresionante que se está produciendo, si se nos exige cada vez más, por ejemplo, ser la propia empresa nosotros mismos, de venir unos jefes de nosotros mismos tiránicos y tal, se va a armar la del pulpo, o sea, se va a armar ríete de Troya, o sea, ríete de la Ilíada, o sea, la que se va a armar, o sea, va a haber ahí una revuelta por nuestra propia dignidad tremenda. Y eso es algo que yo creo que merece la pena pensar, o sea, que merece la pena detenerse un momento, aunque los tiempos parece que no lo permitan, ¿no? Que merece la pena no perder esa capacidad antigua que es la del sentido crítico, de poner en cuestión, de decir, bueno, sí, perfecto, pero ¿y esto y tal? Pero, o sea, en general no soy pesimista. Lo que tengo, digamos, personalmente, si se me pregunta, que cumplir ese papel. O sea, me parece que hay poco contrapeso. Es cuando estás navegando y el barco, pues el viento te lo tumba. O sea, me parece en este sentido que hay poco contrapeso, ¿no? O sea, poco de decir, bueno, momento, sí, pero no ya a dónde vamos, sino por qué vamos allí. O sea, vuelvo un poco a lo del sentido, o sea, intentar encontrar el sentido de lo que estamos haciendo, el sentido que nos pueden aportar estas tecnologías convergentes que se apoyan en la transformación digital y que en fin, han cambiado y van a seguir cambiando el mundo de una manera tremenda, ¿no? Bueno, nos habéis dejado deberes, tiempo para la reflexión, para que decidamos también por nosotros mismos y si entramos al juego o lo intentamos romper de alguna manera. Tenemos que terminar aquí, pero antes de verdad quiero daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra generosidad, por compartir con nosotros vuestras experiencias, vuestras ideas, vuestras inquietudes. De verdad, también quiero darle las gracias al CEI por organizar este macro sarao de 2 días maravilloso en el que hemos aprendido muchísimo. Me gustaría darle las gracias a la directora general del IBACE y a Carles Molina, concejal de Promoción Económica, por su generosidad. Han renunciado al cierre institucional para darles más tiempo a Juan Luis y a
y a Jorge, y eso es de agradecer, de verdad, gracias. Y gracias a vosotros por aguantar estoicamente hasta estas horas, y esperamos vernos, si no dentro de otros 25 años con la 10ª revolución industrial, pues igual dentro de unos 5 o 6 meses en un contexto como este. De verdad, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Concluye así esta edición de Focus Pyme y Emprendimiento Comunitat Valenciana, que, como decía Gemma Mateo, se ha desarrollado durante toda esta mañana y ayer tarde en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. En esta página de Facebook de Focus Pyme tienen todos los directos que hemos hecho durante estos 2 días, interesantes reflexiones las que se han puesto sobre la mesa. Gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que puedan recuperar todos esos vídeos y escuchar de nuevo todas las reflexiones. Gracias y muy buenas tardes.